Padre bueno, Padre santo, gracias Señor por su amor, su misericordia, por todo lo que usted hace por nosotros. Mi Señor, le agradezco por este momento que nos permite, Señor, estar en la iglesia, capacitándonos, Señor, revisando, Señor, esto tan interesante y tan propio y tan necesario que es la historia, Señor. Le agradecemos por estos momentos y le pedimos que todo lo que se hable, todo lo que se diga sea movido y necesariamente direccionado por usted. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, rápidamente, hemos estado ya revisando bastante movimientos relacionados con la herencia wesleyana. Ya a esta altura ya sabemos a lo que se refiere, ¿cierto?, sobre la herencia wesleyana o la herencia metodista. Hemos visto a los salvacionistas o el ejército de salvación. Hemos visto también el aspecto también de los hermanos o los hermanos libres o los hermanos de Plymouth. Eso lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Que también son herencias formales, podríamos decir, del movimiento wesleyano. Y el día de hoy vamos a ver también la iglesia del Nazareno, que es también otra rama formal, y ojo que esto es, como bien lo dice la palabra, la formalidad, quiere decir que se considera parte de la rama que se desprende del movimiento metodista. Cuando hablamos del movimiento metodista estamos hablando ya de la herencia doctrinal wesleyana, ¿no?, de Wesley, los hermanos Wesley, John y Charles Wesley. En estricto rigor, la iglesia del Nazareno, hermanos, tiene relación de una herencia teológica, pero fue impulsado por el movimiento de santidad. El movimiento de santidad fue muy importante y nació, ¿cierto?, bajo, en este caso, el contexto del segundo gran despertar y el tercer gran despertar. Entre ese valle, ¿cierto?, entre uno y otro, de unos aproximadamente 40, 50 años de distancia uno del otro, es donde nació este movimiento tan peculiar llamado el movimiento de santidad, que generó, en este caso, líneas teológicas, denominaciones hasta el día de hoy que han perdurado. Y son ciertos principios, ¿cierto?, y distintivos de ese movimiento que hasta el día de hoy, y en medio de esta presentación, en más de una oportunidad, vamos a escuchar y vamos a decir, lo he escuchado en alguna parte. Amén. Bueno, tiene como fecha de inicio del movimiento el aniversario, como tal vez donde se fundó el movimiento, fue en 1908 en Texas, en Estados Unidos. La situación, hermanos, es que el movimiento de santidad, el movimiento propiamente de santidad, se heredó de varios, no viene propiamente de una denominación. Recordemos que esto viene de Charles Finney, viene en este caso de ciertos grupos metodistas, ciertos grupos presbiterianos, ciertos grupos bautistas, desde que ellos dejaron sus diferencias doctrinales, ¿cierto?, y empezaron ellos a formar un movimiento a favor de, en este caso, de la experiencia completa de la santidad. Recordemos de que el movimiento de la santidad defiende el concepto de la santidad completa, o sea, podemos ser puros y limpios, no lo estoy diciendo yo, sino que el movimiento de santidad, podemos estar lejos del pecado, vivir sin pecado, o sea, 0% pecado en la vida natural del hombre, ¿cierto? Y sabemos que obviamente nosotros nos alejamos de ese concepto doctrinal, sino que vemos que efectivamente existe aún pecado en nuestras vidas. Pero el asunto no es ver el contraste, ¿cierto?, sino que ver de qué se trata este movimiento. El movimiento de santidad viene de otros, de herencia, ¿cierto?, de otras iglesias, pero finalmente se formaron como iglesias independientes del movimiento de santidad. Y estos movimientos de santidad que se gestaron en Estados Unidos generó y dio a luz, ¿cierto?, la iglesia del Nazareno. Su énfasis nuevamente centrada en la santidad, eso ya lo habíamos dicho, y en medio de divisiones sociales y culturales a causa de la guerra civil. Tenemos que entender algo. El segundo y el tercer gran despertar es cuando estuvo álgido el tema de la esclavitud. ¿Se recuerdan? La guerra civil entre Estados Unidos del norte y Estados Unidos del sur. Cuando estuvo Abraham Lincoln, de hecho Lincoln escuchó el evangelio también a causa del segundo gran despertar. Y estos movimientos ya estaban ya. Entonces es propiamente tal necesario que
para entender del por qué tuvo tanta importancia, de por qué tuvo tanto efecto en Estados Unidos, es también a causa de la situación política, social y también cultural de ese entonces. La fotografía que ustedes están viendo es una fotografía oficial del movimiento de santidad. De hecho, bueno, hay un fragmento de la fotografía que se está viendo en la pantalla y es sacada justamente de el sitio web de Estados Unidos del movimiento nazareno. Recordemos que en esta fecha estamos ya nosotros al inicio del siglo XX, ¿cierto? 1908, 1900 algo, estamos situados en esta fecha. Y ya tenemos la bendición, ¿cierto?, de tener estas imágenes porque ya existía la fotografía. ¿Se recuerdan que antiguamente teníamos a Fini que parecía, lo teníamos muy cerca de la pantalla, ¿cierto? Eran las primeras veces que estaban sacando las imágenes, ¿cierto?, en la fotografía. Y aquí ya hay más contraste, ya hay más luz, ¿cierto? Pero siempre a color, o sea, blanco y negro, ¿no? Las imágenes. Pero bueno, los primeros pasos del movimiento, ¿cierto? Como habíamos dicho, tenía aparición, ¿cierto?, de otros grupos también que venían, que se adoptaron, ¿cierto?, al movimiento de santidad, pero eran independientes, iglesias independientes. En todos los estados, sea norte, sur, habían iglesias del movimiento de santidad. También, no solamente como iglesias, también habían misiones, también habían hogares de rescate, o en este caso asilos, ¿cierto? En este caso de lugares donde refugiaban niños, ¿cierto? Asociaciones evangélicas y también las misioneras. Algunos de los miembros de estas organizaciones anhelaban de cierta clase de unión que resultara una iglesia nacional y de santidad. Hay un ánimo, hermanos, en todas las iglesias de este movimiento, una forma de unidad. Como dice el pastor, un ecumenismo, ¿cierto?, pero no general para todas las iglesias, sino que para lo que sostenían en este caso la centralidad de la santidad completa. Cuando hablamos de la santidad, estamos hablando justamente de la santidad completa, ¿cierto?, o el perfeccionismo, ¿cierto?, es lo que se llega a conocer. Bueno, existía un anhelo, ¿cierto?, un ánimo de tener una no iglesia independiente y separada, sino que sean una sola iglesia, siempre ese ánimo, pero tenía que ver también con lo que estaba pasando en Estados Unidos en ese momento. Y esto ocurrió así, de esta manera, de que hubieron iglesias independientes, empezaron a asociarse y generar asociaciones, ¿cierto? Asociaciones del este, del norte, del sur y del oeste de los Estados Unidos. Al punto que llegaron a generar asociaciones que llevaban una, por nombre, Asociación de Iglesias Pentecostales de América. Y ojo, no estamos hablando del pentecostalismo como tal, que nosotros conocemos, sino que en ese tiempo tenía otra dirección. Todavía no era el pentecostalismo como tal, el histórico, ¿cierto? En este caso, como la denominación propia, sino que era simplemente el título que hablaba respecto a la unión que tiene la iglesia sobre el Pentecostés. Pero no se enfocaban como hoy en día conocemos el nombre pentecostal. ¿A qué se refiere? Apareció la Asociación de Iglesias Pentecostales en 1897, salió la Iglesia del Nazareno, ¿cierto?, la primera versión. Y después de una asamblea de varias asociaciones, y esto es súper como llamativo, hermano, porque ya no estamos hablando de iglesias que se formaron a causa de un despertar, ¿correcto? Estamos hablando ya de iglesias establecidas, iglesias ya con tiempo, fundadas ya de bastante tiempo y que están haciendo esas iglesias asociaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos siglos? 2 siglos atrás estamos hablando de que las iglesias generaban confesiones de fe. ¿Se recuerdan? Aquí estamos hablando de asociaciones. Y a causa de la asociación se va a generar algún artículo. No en todas, pero generalmente tienen ciertos artículos. Bueno, luego de esta asociación se generó el nombre de esta iglesia del Nazareno, como la primera versión de nombre, la Iglesia Pentecostal del Nazareno. Pero pasó posteriormente a llamarse la Iglesia del Nazareno porque se dieron cuenta que efectivamente hubo un grupo
formalmente que se llamó el movimiento pentecostal, que tomó el nombre como pentecostal, entonces ellos retiraron el nombre y finalmente se llamaron la Iglesia del Nazareno. Sencillamente como eso. Retiraron el nombre de pila, podríamos decir, el nombre de la razón social formal de la organización como la Iglesia del Nazareno. Y esto ocurrió, hermanos, en una conmovedora, tal vez, reunión, donde esto fue el 13 de octubre de 1908 en Pilot Point. Esto fue en Texas, se celebra y se conmemora la asamblea de la fusión de la Iglesia de Santidad de Cristo, que era otra asociación, con la Iglesia Pentecostal del Nazareno. Entonces ahí se hizo una. Y fue un ánimo tan, tal vez como heroico, hermanos, y tal vez no alcanzamos a captar nosotros, pero estamos hablando de gente que se dividía por un conflicto que pasó atrás, que llevó a dividir un país, en el norte con el sur. Aquí habían asociaciones e iglesias que eran del sur, que fueron despojados de sus tierras de algodón, ¿cierto? Y se juntaron con los yanquis del norte. Y eso prácticamente en esa fecha era imposible. ¿Se entiende, no? Eso tiene más que ver con la cultura y idiosincrasia estadounidense. Los yanquis del norte y los ciudadanos del sur, ¿se dan cuenta? Había un conflicto político ahí, bien severo. Y aquí se dejaron afuera las diferencias y se generó a las 10:40 am un gran entusiasmo, ¿cierto? Que de hecho mucha gente quedó conmovida y había tanta gente que se acopló a esta asociación que para celebrar lo que estaba ocurriendo ahí de esta asociación de las iglesias de la santidad, que eran independientes en una sola y nacional, mucha gente empezó en esta carpa que justamente se ve ahí en la imagen, se empezó a regocijar y se empezó a dar vueltas en esta carpa con pañuelos blancos y dar gracias a Dios por lo que estaba ocurriendo. Fue bien significativo e histórico y pasó, de hecho la fotografía justamente que está ahí es una fotografía oficial de lo que ocurrió en ese entonces, en 1908. La Iglesia del Nazareno, ¿cierto? Estos fueron los inicios, fue un conmovedor movimiento o registro, podríamos decirlo, y donde hay unas palabras aquí que me gustaría leerle que dicen: la explosión de alegría santa continuó durante varios minutos. Hermanos del sur lanzaron sus brazos alrededor de los hermanos del norte, para que se den cuenta a lo que me refiero, ¿no? Oriente y occidente, y al mismo tiempo cantando un nuevo himno para la ocasión. Pronto el interior de la tienda llegó a ser demasiado pequeño para la libertad de tanto gozo, y el pueblo empezó a marchar hacia afuera y alrededor de la gran carpa, agitando pañuelos y con gritos de alegría. Fue muy significativo para el movimiento. Se están derribando estas paredes tan profundas a veces de la política, ¿no? Y que no tiene nada que ver la iglesia en esto. Pero bueno, ellos tuvieron ahí un momento de alegría. Este hombre, hermanos, Phineas Breese, sería clave en como varios más, hay muchos. De hecho, hay una lista impresionante de nombres que son responsables de esta unión. Pero vamos a tener que elegir uno de ellos, que en este caso me atrevo a decir a él, a Phineas, por la trascendencia, por los hombros que lleva, en este caso la carga doctrinal que lleva en sus hombros, porque fue un ministro metodista. Entonces tiene una responsabilidad como pastor que venía del metodismo wesleyano y pasó posteriormente a estas misiones. Bueno, él nació en una casa del campo, ¿cierto? Phineas, en la víspera del Año Nuevo de 1838, estuvo asociado en la sociedad de metodistas, ¿cierto? Pero siempre de la niñez. Él estuvo siempre rodeado de iglesias en Nueva York, ¿cierto? Y esto generó también que fuese conmovido a causa de la religión, ¿cierto? Y una cercanía al Evangelio a causa de que estaba rodeado, en este caso, por iglesias. A la edad de 17 años, él se arrodilló ante
barandilla de un púlpito metodista después de profesar su fe en Cristo. Muy pronto se sintió los deseos rápidos de entrar al ministerio y recibió su licencia, en este caso metodista. Él fue capacitado como pastor y ministro formalmente como metodista. En 1859, Phineas Breese fue ordenado diácono por el obispo Mateo Simpson, que presidió el funeral de Lincoln. O sea, este hombre, hermano, obispo Mateo Simpson, estuvo presente y él presidió en este caso el funeral del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Es muy importante el nombre de este varón y en este caso Phineas fue diácono de él. Posteriormente fue llamado presbítero, entonces él estuvo escalando dentro de la jerarquía metodista. Salvó dentro de las más grandes gestiones que hubo de parte de él, que salvó a la Universidad de Simpson, que justamente lleva el nombre del obispo, de Iowa, quien estaba al borde de la quiebra y gracias a la gestión que hizo él financieramente, lo salvó y hasta el día de hoy se mantiene esta universidad. Su primera cercanía con el movimiento de santidad lo llevó a solicitar su jubilación. Fue tan grandemente impactado por la situación que vivía, en la fuerza que tenía el movimiento de santidad, que él quiso adelantar su jubilación. Para que algunos no sepan, ser ministro metodista es prácticamente un empleo. Tener una licencia, ¿cierto?, para ser pastor. Entonces, el metodismo, dentro de su jerarquía y de su organización, ellos compensan y tienen un sueldo en este caso los pastores, que en este caso se llamarían los ministros. Y ellos también pueden jubilar, y esa jubilación pasa a ser después, obviamente, en su vejez. ¿Y qué es lo que pasó? Que Phineas Breese, al ver y al tener contacto con el movimiento de santidad, solicitó su adelanto en la jubilación para tener libertad, porque él no iba a poder tener libertad porque él era formalmente ministro metodista. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que él pidió esa libertad, pidió esa jubilación, ¿cierto? Pues, su pensión. En un principio tuvo muchos problemas administrativos y finalmente dijeron que sí, y ahí le dio el puntapié para poder ya ser libremente, pastorear o ser parte del movimiento en este caso del el movimiento de santidad. Obtuvo libertad de poder ayudar y ejercer el pastorado a las crecientes iglesias locales que se suscribían al movimiento de santidad y fue un gestor junto a varios hermanos y hermanas. Tengo que hacer esta distinción de hermanos y hermanas, ¿cierto? Mujeres, varonas, logrando unificar la congregación independiente del movimiento de santidad en un solo movimiento de iglesias pentecostales del Nazareno, que posteriormente se llamó en 1919, un poquito más adelante, a causa del movimiento pentecostal, retiraron el pentecostal y pusieron Iglesia del Nazareno. Breese se convirtió en un primer superintendente posterior a la unificación. Yo creo que esa es la trascendencia de él, que finalmente fuera un superintendente. El primer superintendente del movimiento santidad, o en este caso de la Iglesia del Nazareno. Esta fotografía, hermanos, también propiamente de esa fecha, sacado también de la página de la Iglesia del Nazareno, es que tenemos a estos dos personajes que contribuyen a esta unión, ¿cierto?, para poder explicar lo que sucede. Había muchos prejuicios regionales que todavía influenciaban, ¿cierto?, en los estadounidenses y sus iglesias más de 40 años después de la Guerra Civil. Jernigan por el lado derecho y Breese por el lado izquierdo, ¿cierto?, se mostraban dispuestos a tender puentes independientes de las causas sociales y políticas. Y lo mismo hicieron sus colegas. Esta fotografía era prácticamente en Estados Unidos imposible de que uno del sur y uno del norte pudiesen estar trabajando juntos. Era realmente imposible. Y eso quiero como transmitirle esto, que realmente fue un tema. Y a causa de esta unión, ¿cierto?, y a pesar de las diferencias, las personas que trabajaban con ellos se impregnaron de esta unidad, dejando a un lado de las diferencias políticas y sobre todo sociales, porque ya ni siquiera era política, sino que era social, era parte de la historia de los Estados Unidos. Entonces ellos pudieron trabajar
juntos. Fue fructífera las discusiones que tuvieron, ¿cierto? Encaminaron a sus respectivas denominaciones hacia un rumbo que condujo a la segunda asamblea en octubre de 1908. Lo que nos interesa, a causa de esta asociación en 1908, ¿cierto? En la Iglesia del Nazareno, tienen 8 puntos, ¿cierto? Que es como una especie que podríamos decir de confesión de fe. Una pequeña confesión de fe. Se dan cuenta que les hablaba yo hace mucho tiempo atrás que las confesiones de fe van a empezar a achicarse al punto que ya finalmente no habrían. Claro, aquí tenemos 8, ¿cierto? Que hablaban respecto a ciertos puntos que deberían tener en comunión, en este caso las iglesias, la Iglesia del Nazareno, o la asociación de la Iglesia del Nazareno. Primeramente la Trinidad, ¿correcto? Que es crucial. La inspiración divina de la Biblia, la doctrina de la caída del hombre, la perdición eterna de los que no se arrepienten, la expiación de Cristo, la santificación total del creyente por la fe y posterior a la justificación. Miren, que hay que tener ahí bien atento a nuestro sentido, porque en realidad podríamos decir amén, pero en realidad no es correcto. O sea, en este caso, bajo nuestros lentes, ¿cierto?, doctrinales. Pues ellos obviamente no compartimos ese punto, pero obviamente de que tiene una explicación. El testimonio del Espíritu en la justificación y en la santificación. El regreso de Cristo y la resurrección. El juicio final. Se elaboraron normas también generales en este manual posterior a la asociación, ¿cierto?, similares a las formuladas por John Wesley para la conducta de los miembros, y un capítulo sobre advertencias especiales que se declaran en contra del uso de las bebidas alcohólicas, el tabaco y en contra de las pertenencias a sociedades secretas que en ese entonces eran bien comunes. Las asociaciones secretas, ¿cierto?, que estaban influenciando la política y los sectores más altos, ¿cierto?, que con gran influencia. Pero bueno, ese es un resumen respecto al manual que fue en respuesta a la Asociación de la Iglesia del Nazareno. Ahora, ¿cómo se organizan? Ellos se organizan muy parecido a lo que en este caso podemos ver en el metodismo, que en este caso es un gobierno piramidal, episcopal. Se establece una asamblea general y se divide en este caso el gobierno por distritos. La asamblea general escoge a los superintendentes generales para desempeñar en este caso tal oficio. Han de presidir la asamblea general y sobre los distritos ordenan la asamblea del distrito, ordenan ancianos, designan la posición de evangelistas, ¿correcto? Y se hacen cargo en este caso de la obra general de la iglesia. Ellos también nombran a predicadores autorizados tras haber servido como pastores, pueden ser elegidos para ancianos en la asamblea del distrito. Ellos tienen distintos títulos, tienen ministros, tienen pastores, tienen ancianos, ¿cierto? Y también presbíteros, y tienen en este caso al superintendente. Así es la organización jerárquica o de gobierno, en este caso de la Iglesia del Nazareno. La teología, en este caso, y doctrina y práctica, ¿cierto?, que ellos abrazan son bastantes. Algunas nos vayan a llamar la atención. Primeramente, ellos se apegan abiertamente al credo apostólico y niceno. Por eso en estricto rigor tienen relación en este caso con la conexión histórica de la iglesia. Se aparta de la exclusividad, y eso es muy importante, hermano. Tal vez es algo que se ha olvidado en ciertas denominaciones. Justamente el pastor Odías estaba aclarando eso, de que nosotros no somos la única iglesia verdadera. ¿Se dan cuenta? Hay ciertos movimientos que sí abrazan ese concepto. O sea, no, es que esta iglesia es la verdadera y las otras más están todas equivocadas y las otras más no son falsas. ¿Se dan cuenta? No es así. Sino que ellos también se apartan de ese concepto de la exclusividad sabiendo de que ellos tienen coinonía con ciertos grupos. Bueno, ellos también se apegan a la iglesia protestante y aceptando en este caso las 5 solas. O sea, la herencia, ellos se declaran abiertamente protestantes, se declaran abiertamente parte como evangélicos, ¿correcto? Se determinan como un movimiento de santidad,
si bien tienen el nombre de la Iglesia del Nazareno, pero ellos son abiertamente como una coherencia, ¿cierto?, de un movimiento de santidad. Tienen una vida, ¿cierto?, muy comprometida a las misiones con enfoque internacional. Ellos se organizan de tal manera de que ellos están siempre enfocados en las misiones. Muchos trabajan mucho en lo que es la misión. Tienen una teología arminiana, wesleyana, ¿cierto? Que en este caso ya a esta altura hemos explicado cuáles son las diferencias. Sabemos que nosotros somos calvinistas históricos, en este caso ellos son arminianos, de corte arminiana, a causa también de la herencia que proviene del metodismo wesleyano, ¿cierto? Que es también de tinte arminiano. Miren, un comportamiento que tal vez podemos darnos cuenta de que hasta el día de hoy perdura en ciertos movimientos, y uno dice, ¿cómo llegó a ser parte como de la idiosincrasia de las iglesias hoy en día? La ordenación pastoral recae tanto en el hombre como en la mujer. Es un llamado matrimonial. O sea, pastor y pastora. Ellos ven que el llamado no solamente es para el hombre, sino que también es un llamado para la mujer. De hecho, ellos defienden la ordenación de uno del otro, sin una separación, ¿cierto? Que el llamado primeramente para el varón, no. Ellos ven que es un llamado matrimonial. Y de hecho, en las más grandes esferas, por ejemplo, como un superintendente, generalmente la mujer no es superintendenta. Pero ¿qué rol cumple? De ser una evangelista. El cargo particularmente también recae en lo que es el de ser evangelista, ¿cierto? Tanto hombre como mujer. Dependiendo en este caso del contexto, pero generalmente es un llamado matrimonial, que vemos que efectivamente no corresponde, ¿cierto? Pero vemos que ellos practican, y esto fue una herencia que posteriormente todas las demás denominaciones posterior a esta adoptaron, que el llamado es un pastoral es también a la esposa. Entonces ahí cuando llamamos en este caso al pastor y también a la pastora. Bueno, ellos también tienen una visión de educación. Ellos están muy comprometidos con la formación académica, ¿cierto?, de los niños, y muy enfocados en los pobres. Cuando hablamos de pobres estamos hablando en este caso de los más desvalidos, de gente de calle, ¿cierto?, de gente de necesidad. Están muy enfocados en esto. No sé a qué tan punto, ¿cierto?, como el Ejército de Salvación, que ellos están totalmente enfocados y en terreno, ¿cierto? Pero ellos son más de corte más tradicional, como contexto, como concepto de iglesia. Mantienen, y miren cómo se confirma justamente lo que el pastor en el estudio anterior lo dijo. Mantienen unidad con las denominaciones que comparten el principio de santidad completa. Es decir, que con las iglesias que no abrazan la doctrina, ¿cierto?, de la santidad completa o el perfeccionismo, hacen separación. ¿Se dan cuenta? En estricto rigor con nosotros no se juntarían. ¿Correcto? Pero con otras denominaciones, sí. Ellos, por lo menos, ellos ven que el Ejército de Salvación si bien tiene una conexión histórica con el metodismo y otra historia paralela a la de ellos, pero ellos ven que el Ejército de Salvación abraza el principio de la santidad completa, entonces ellos sí tienen comunión con ellos. Hay otras iglesias, ¿cierto?, del movimiento de santidad, que independiente de las prácticas, independiente también de las doctrinas, tal vez varias que podrían tomar, la liturgia, ¿cierto?, y el gobierno de la iglesia, pero siempre y cuando mantengan el principio de la santidad, van a tener comunión con ellos. Si no lo comparten, toman ellos, en este caso, distancia. ¿Correcto? Bueno, no hay mayor información en la web que esta. Es una denominación, de hecho, bastante difícil de investigar. De hecho, lo que hay mayormente y lo que prevalece más es información en inglés.
justamente de la Iglesia de Estados Unidos respecto a esto, de cómo ellos se formaron y tienen bastante información respecto a su historia, ¿cierto? Pero de cómo se organizan como tal internamente es un poquito más difícil llegar a ello, y obviamente si no está ahí, no hay seguridad de cómo funcionan internamente, no podemos nosotros afirmar que efectivamente es así. Pero sí podemos decir lo siguiente, de que el movimiento de santidad, hermanos, tiene 4 sabores. Estos 4 sabores van a generar, en este caso, ramificaciones que posteriormente tenemos que seguir estudiando, ¿cierto? Primeramente, el movimiento de santidad. Recordemos de que fue el movimiento de Estados Unidos, lo que hemos hablado en el principio, que acoge la santidad completa, y dentro de estos 4 énfasis se generaron otras denominaciones que abrazaron estos énfasis, ¿cierto? Y que se fundaron, ¿cierto? Como en este caso la Iglesia de la Santidad. Perdón, la Iglesia del Nazareno. En este caso la Iglesia del Nazareno tiene un énfasis wesleyano, ¿correcto? Los salvacionistas también tienen un énfasis wesleyano. Son más tradicionales, tienen en este caso una conexión de gobierno más robusta y en este caso más propia, más en este caso práctica, como una iglesia, ¿cierto? Como una jerarquía establecida y organizada. Pero hay otras énfasis que también tenemos más adelante, en algún momento vamos a tener que hablar de ellos, ¿cierto? Porque vamos a tocarlo en algún momento en algún otro estudio. Existe en este caso el énfasis que se llama el overlay, que es en este caso el énfasis del movimiento de santidad que tiene relación con Charles Finney. Lo vimos anteriormente, que Charles Finney fue prácticamente el protagonista ¿cierto? Por excelencia del segundo gran despertar, donde él vino con las prácticas, se recuerda de él, ¿no? Vino con las prácticas respecto a la presión mental, ¿cierto? En este caso de estas prácticas del altar del arrepentimiento, ¿cierto? El altar, en este caso, de la confesión de pecados, donde prácticamente jugaba, en este caso, con las emociones, de las personas para poder llevarlos al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese es un movimiento justamente de que es heredado de este hombre y que se llamó el movimiento de santidad, ¿cierto? Pero con un énfasis en overlay. El otro énfasis que también vamos a tener que hablar en algún momento de él, que es el énfasis de Keswick. Que esto tiene que ver directamente con Moody. ¿Se recuerdan en este caso el evangelista, pastor también, parte del movimiento del tercer gran despertar? Moody, y esto es algo muy gracioso y en este caso novedoso. Moody llevó a ciertos misioneros a Inglaterra a evangelizar Inglaterra, ¿correcto? Y lo que sucedió es de que justamente estos misioneros que fueron a Inglaterra fueron a predicar, como parte del movimiento, a predicar a calvinistas. La cosa es que esos misioneros se convirtieron en calvinistas. Fue bien graciosa esa parte. Se convirtieron en calvinistas y salió en Inglaterra, se estableció como el movimiento de santidad, pero en el énfasis de Westgate, de tinte calvinista, pero de continuista moderado. ¿Se entiende? Un continuista moderado es que, si bien cree en las manifestaciones, ¿cierto? Los dones extraordinarios como activos, pero de forma más moderada de como los otros movimientos, más recatados, un poco más quieto, ¿correcto? Pero bueno, y el otro énfasis, hermanos, se llama el movimiento de santidad. Escuchen bien, que este es lo que vamos a profundizar posiblemente la semana que viene, el énfasis pentecostal, que es el movimiento, ¿cierto?, que uno de los tal vez más conocidos hombres de ese entonces, que se llamó Charles Fox Parham, que es este justamente que vemos en pantalla, que en este caso fue parte del movimiento de santidad en este caso y que dio como resultado el movimiento pentecostal. ¿Se dan cuenta? Que justamente es este hombre, Charles Fox Parham. Y se dan cuenta justamente en la fotografía, ojalá que puedan alcanzar a ver, en los diarios aparecía este hombre
con el título de, en este caso, campañas de avivamiento. ¿Se da cuenta? Campañas de avivamiento, campañas de, de salvación, campañas de sanación. ¿Se dan cuenta? Justamente estas prácticas y estas publicaciones, de esta publicidad evangélica, viene justamente de ya en estas fechas. Y con él inicia, en este caso, el movimiento pentecostal, que en este caso fue ya impulsado, pero con su totalidad y con firma y con todo, ya en la calle Azusa. Eso posiblemente, ojalá que podamos verlo ya la próxima semana. Entonces, se da cuenta, el movimiento Santidad marcó un antes y un después en el protestantismo del siglo XIX y siglo XX. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Aportes? ¿Amén? Cuando decías de la diferencia del movimiento pentecostalismo en el 1900 ¿Sí? al de ahora, más o menos cómo sería el de ahora con el de antes del siguiente. Hablando del pentecostalismo clásico, o habla del título de la iglesia del Nazareno que cambió de nombre, ¿a eso se refiere? Cuando estaba hablando al principio del inicio del pentecostalismo, ¿Sí? que no era lo mismo al pentecostalismo de ahora. Ah, no, me refería a lo que pasa de que la iglesia del Nazareno tenía, a causa de las asociaciones, la respuesta fue tan rápida y se generaron estas asociaciones y que se llamó, como primera instancia, se llamó la Iglesia Pentecostal del Nazareno. Y posteriormente se cambió de nombre. Y a causa justamente de lo mismo, porque el concepto pentecostal es, en ese tiempo, el concepto pentecostal era un título, ¿cierto? A pesar de que habían, en este caso, ya en la iglesia del movimiento de santidad, ya habían manifestaciones, ya se conocía como la segunda bendición, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero había libertad, no había como un rigor teológico en todas las iglesias. Lo que predominaba era más que nada creer en la santidad completa. Eso es lo que predominaba como parte de una teología central del movimiento. Pero cuando se dieron cuenta, la iglesia del Nazareno, de que el decir pentecostal se asocia justamente a la calle Azusa, lo retiraron. Entonces se quedaron simplemente con la iglesia del Nazareno. De hecho, fue un tema, porque muchas veces y de hecho hay una iglesia que se llama Iglesia Pentecostal del Nazareno. Hay una iglesia grande, también en varios lados, que hicieron misiones, pero no tiene nada que ver con la iglesia del Nazareno. Entonces ahí es cuando los títulos nos confunden un poco. Ahora, ¿qué sucede? De que al retirarlo, claro, le da una identidad, porque en realidad no son el origen de la iglesia pentecostal que hoy en día vemos. Siempre va a citar la calle Azusa, pero la iglesia del Nazareno no tiene una conexión con la calle Azusa histórica, sino que tiene más que nada es como un testigo a la calle Azusa, pero no tiene una conexión porque ellos son hueldellanos. Vienen, en este caso, del origen metodista. No sé si responde a su consulta. Amén. Mi hermana. Como no hemos visto qué pasó en la calle Azusa, se me ocurre que llega Seymour, ¿sí? Azusa, él viene de una iglesia bautista. Recordemos que él aparece cuando estaba el problema de los negros con los blancos. Sí. Entonces, la primera experiencia que se tiene en cuanto a lo que es el pentecostalismo hoy día pasa en la calle Azusa. Pues ahí se levantó la primera mujer a predicar. De hecho, él se ponía un cajón en la cabeza para Sí. recibir la revelación. Entonces, creo que no ha cambiado mucho de ese tiempo hacia otro. Entonces, ahí marca la diferencia de lo que usted decía. No tiene Correcto. nada que ver con lo que pasó en Azusa. Claro. De hecho, Azusa, perdón, Sí. el único recuerdo que tiene son las imágenes que quedaron en la televisión, pero ellos no fueron ningún aporte para el evangelio en No, cuanto de a hecho se cerró. en cuanto a estudio, en cuanto a libros, nada. Correcto. Solamente un recuerdo. Ahora, si hablamos de la idiosincrasia pentecostal como tal, ya estamos hablando ya netamente ya del movimiento pentecostal, hay como dos eventos de que ellos relacionan su conexión, que en este caso es
con el Pentecostés, correcto, bíblico. Ellos tienen esa conexión, de hecho ellos dicen que de ahí vienen, pero algunos más justos y que conocen un poco más de historia dicen no, ellos se relacionan con la calle Azusa. Y de hecho aquí en Chile se relacionan con Valparaíso. Es como una segunda, nuestra segunda Azusa, pero en Valparaíso. Algunos que conocen un poco más de historia, pero en realidad se apartan de la conexión huerleyana como tal. ¿Se dan cuenta? Ahora, aquí en Chile sucedió algo distinto, pero en estricto rigor pentecostal universal, ellos ven su conexión con la calle Azusa, sabiendo que tienen tintes, como dice la hermana, de otras dominaciones como Movimiento de Santidad, con otros pastores que tuvieron conexión, pero en realidad la calle Azusa es como su avivamiento. El avivamiento de la calle Azusa. Así se llama, de hecho, mi hermano. No estoy seguro si será Batman, pero sé que durante esa época, entre 1900 y antes de la calle Jesús, él dijo, oye, no, si nosotros podemos ir a predicar, vamos a ir, no me acuerdo, creo que a una de las islas de Centroamérica, vamos a ir a predicar y vamos a llegar y vamos a hablar en el idioma de ella porque podemos hablar en lengua. Todos lo quedaron mirando ya, pues no, así que no vayan a inscribirse a ningún instituto, vamos a ir a predicar porque vamos a tener el don de Dios. Bueno, y pasó lo que tenía que pasar y nadie habló el idioma de las personas de la isla. Se volvieron y ahí es donde toman mucho Seymour y bebe de lo que, de hecho, creo que uno era el discípulo de Jesús. Dice, no, lo que pasa es que no era hablar otro idioma, que eran lenguas angelicales. Y después, al tiempo después, pasa lo de la calle Jesús. Pero estaban todos muy relacionados y hubieron ciertas diferencias. Amén. Bueno, era una práctica muy común, hermano. De hecho, lo que acaba de decir el hermano, se creía de que ir a un lugar era entender el concepto de lengua, era idioma. Entonces, iban a una cierta isla, como le dice, de nativos, y que iban inmediatamente a entenderlo y se dan cuenta que no entendían absolutamente nada. Lo mismo le pasó, en este caso, a uno de los movimientos de los hermanos libres, de que también fue a Arabia Saudita, fue a hablar árabe, y él pensó de que iba a haber un Pentecostés ahí, y se dan cuenta que no. ¿Se dan cuenta? Se pegan, en este caso, un choque cultural con la realidad, en este caso, de qué significaba el Pentecostés. Entonces, para darle respuesta, como dice justamente el hermano, no, enfocando no es literalmente eso, sino que eran idiomas angelicales, con la literalidad, en este caso, de la interpretación del Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Y ahí vamos con otro tema que ya netamente a la iglesia pentecostal. Pues tenemos que hablar de esto la próxima semana. Se nos pasó un poco la hora, pero ya la próxima semana vamos a estar hablando ya de la calle Azusa. Tal vez estudio 1, 2 y 3 porque es bastante largo, ¿cierto? Y contar de que es considerado un avivamiento. Tal vez para nosotros tenemos nuestro resguardo, ¿cierto? Nuestras distancias, pero históricamente se le dice el avivamiento pentecostal o el avivamiento de la calle Azusa. Amén. Bueno, oramos al Señor, ¿le parece? Nos pasamos... no nos pasamos nada. Estamos bien, oramos al Señor. Padre bueno, Padre santo, gracias, mi Señor, por su amor, su misericordia. Gracias por estos antecedentes, Señor, que usted nos trae, Señor, el día de hoy, para tener una respuesta, Señor, a lo que tal vez la salud, Señor, de la Iglesia Nacional, de la Iglesia locales, Señor, de tantos lugares en el país, Señor, donde tal vez no saben de dónde viene su origen. Y le damos las gracias, Señor, para poder tener estos antecedentes en nuestras manos, Señor, y darnos cuenta lo necesario de la pureza eclesiástica. La importancia de mantener, Señor, la pureza de su iglesia. Gracias, Señor, por esto. Gracias porque, a pesar, Señor, de que vemos de que hubo evangelio, también vemos prácticas que también tomamos distancia. Ayúdenos, Señor, a no caer, Señor, en malas prácticas y atentar también contra su palabra, sino que ayúdenos, Señor, a ser diligentes, a ser bíblicos y tener temor de su nombre. Gracias, Señor, le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.